Ya estamos de aquí en la mesa de análisis de los lunes. Está ya Berenice Rodríguez acá de Capital 21, compañera, bienvenida. Hola Dani, hola a todos, muchas gracias. Leti Calderón Chelis, ahora sí ya te tenemos acá presencial nuevamente, sí, gracias. Claro, presencial. Y además estoy segura que fuiste al Zócalo. Obvio. Estoy segurísima. Bueno, y Arturo Cano, por supuesto que también te fuiste a reportear, ¿o qué? Hoy. Pues por ahí nos asomamos, ya ves la curiosidad periodística que no lo deja a uno. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos siguen donde estén. Tardes y noches, porque luego tenemos un amplio porcentaje de gente que nos está viendo en España, porque para ellos el noticiero es en la tarde y así se enteran bien de México. Hay varias personas que nos ven desde España. Y está en línea hoy Carlos Mendoza, director del canal 6 de Julio. Carlos, bienvenido de nuevo al Sinsonte a la distancia. Gracias. Bueno, pues hoy y como diría mi abuelita, se nos juntó la ropa, porque información del viernes para acá, ha habido muchísima. Entonces les propongo que empecemos por el inicio. Premio de la Paz. Premio FIFA de la Paz a Donald Trump. Arturo, ¿qué impresión te da ese gran evento? Bueno, pues para empezar, el premiado ni siquiera entiende de qué se trata el juego que asistió ahí a celebrar, ¿no? Porque estuvo ahí sumergido en una serie de divagaciones en torno al nombre incluso de esta gesta, o de que si fútbol americano o no. En fin, digo, es una mala broma como lo fue haber considerado la candidatura de Donald Trump al Premio Nobel de la Paz. Un show montado para él, un show como le gustan de televisión, pues, para que... En algún lugar, ya ven que luego uno se pierde en estos tiempos en lo que lee en las redes sociales por esta abrumadora cantidad de información que tiene. En algún lugar leí, y luego lo olvidé, de algún comentarista en X que dijo: qué buena jugada de la directiva de la FIFA para aplacar al bully mayor, ¿no? Para pues, llegarle por el lado del ego. Y pues así que se tranquiliza. Yo creo que por nuestro lado pues nos quedamos con el hecho de que a la presidenta Claudia Sheinbaum le fue muy bien, tanto en las imágenes, en las fotos, como en el trato. Eso no garantiza absolutamente nada respecto de las decisiones económicas que Donald Trump vaya a tomar en el futuro, pero por lo menos les da un mentiz a aquellos que están augurando desde hace quién sabe cuánto tiempo que va a ser un evento catastrófico ese encuentro con Trump, y que Claudia Sheinbaum seguramente será maltratada y ofendida por el presidente estadounidense. Pues no se dio, y esas imágenes en torno a la gesta futbolera pues ayudaron o fueron el preámbulo de la llegada de la presidenta Sheinbaum a esta gran concentración del sábado. Pues llegó muy fortalecida, ¿no? Llegó con inmejorables condiciones. Una buena imagen para ella, un buen resultado. Se reunió con migrantes, Leti. ¿Cómo estás mirando tú esto? Para mí era importante más incluso que lo de Trump, que claro, iba a ser protocolario, además en un ambiente distendido porque es el mundial, el tema de encontrarse con comunidades de migrantes en un momento en el que no la están pasando tan bien con la política de Trump. Sí, se reunió con personas, sobre todo del ambiente más financiero y empresarial, según me cuentan mis fuentes que estaban ahí adentro. Y seguro que tienen muy buenas fuentes. Algunas personas que me contaron, y que pues sí, fue una reunión muy cálida, muy festiva. Además, efectivamente venía de esta reunión en la cual, frente a la incógnita de qué sería ver a nuestra presidenta con un señor, ¿no? Así como que del que se impone su presencia, del que todo el mundo sabe que es voluble, que no sabe cómo va a reaccionar frente a unos y otros, a pesar de que las 10 llamadas que habían tenido habían sido siempre en un tono que parece ser, se nos ha dicho, mesurado y correcto, e incluso las declaraciones de él, pero hablan también de su capacidad de Trump. No hay que menospreciar esa parte, que es un personaje que puede ser adulador y por el otro lado un grotesco vulgar,
y que juega con eso para manipular y para imponerse. Entonces, que le hayan dado su corcholata del año, pues obviamente es la burla mayor. Si algo hizo este directivo de la FIFA al darle eso, bueno, pues sí, a lo mejor lo contuvo en términos de lo que a él le gusta a Donald Trump, ponerse él mismo la medalla, pero bueno, el rey va desnudo, o sea, el mundo entero riéndose en su cara. Y desde México, pues no, la corcholata del año que no se va a repetir, porque además esta idea de que usted que ha detenido, no sé, después Donald Trump además lo dijo, no sé cuántas guerras, bueno, haz de cuenta que ya la guerra mundial, la guerra de los mundos, también la detuvo Donald Trump. O sea, una cosa realmente patética, como decimos en México, del lambiscón mayor, el presidente de la FIFA. Y para efectos de la presidenta, pues le permitió también decir, mira, pues ya le dieron su dulcecito a este señor, ya está más contento, en las fotos salía, bueno, con una sonrisa muy simbólica en el sentido de la pose, ¿no? Muy naranja, más naranja que pocas veces, por cierto, y ahí después esta reunión, pues para decir algunas cosas de mucha relevancia en términos de pues lo que se puede hacer desde México. México no puede intervenir en la política migratoria estadounidense, como Estados Unidos no debería de intervenir en la política migratoria de ningún país, dicho sea de paso, aunque lo hace. Y el asunto es, pues con esto también el mensaje, todo lo que ya sabemos que se repitió el sábado en la primer parte del mensaje del recuento de los logros. El recuento de los logros y pues con un público, más bien te diría yo, migrantes sí, porque son mexicanos que radican en el extranjero, pero con un contexto más bien de digamos, cubiertos jurídicamente y por tanto no los que estarían en una situación de vulnerabilidad mayor, que sí que los hay. Bueno, y además de que él se puso solo su medalla y de que le entregan este premio de la paz en un día en el que anuncia su nueva estrategia de seguridad, la doctrina Monroe, renovada, replanteada, reafinada con el corolario de Trump, y un día después del ataque número 23 a una lancha donde mató a otras 4 personas. Veré. Pues entender también esto, no solamente por ese lado, sino incluso sus dichos de días antes de que no iban a renovar el Tratado de Libre Comercio y el TEMEC. Entonces creo que también por eso es importante que haya estado ahí la presidenta y también el primer ministro de Canadá, Mark Carney, precisamente como para tratar de encontrar un espacio con Donald Trump, si es posible, el cual sí hubo. Todavía no se sabe si fue media hora, que 45 minutos, 1 hora, cada uno tiene ahora sí que su percepción del tiempo. Lo que sí es interesante es que ya se pusieron de acuerdo en que sí hablaron efectivamente de temas económicos, porque al inicio se había dicho que no por parte de la presidenta, al final sale Donald Trump a decir que sí y bueno, nuevamente la presidenta hoy ya dijo que sí hablaron de distintos temas, casi dice comercio, luego no lo dice, esto en la mañanera, en fin, creo que leyéndolo en ese sentido, pues obviamente el fútbol no solamente es un deporte, ¿no? Siempre ha tenido esta otra dimensión política y que es interesante porque también, pues que le hayan dado el mundial, en este caso, a 3 países, te habla de que pues se está precisamente percibiendo el mundo en bloques geopolíticos y no sé qué tanto esto sirva para animar las perezas o en dado caso para que la relación se dinamite, sobre todo en aras de la renegociación del Tratado de Libre Comercio el próximo año. Entonces creo que eso, no perder de vista la dimensión política de estos eventos, sí creo también que fue efectivamente una burla que le hayan dado este premio a Donald Trump, ¿no? Y que incluso, o sea, el evento parece que sucedió en mucha tranquilidad. Vimos también a Donald Trump bailando, ¿no? Ahí festejando con esta canción de YMCA también al final. Entonces, creo que lo que hablaron, que todavía no se sabe y no sé si sepamos, es lo importante en este caso, pero mientras tanto, hablando simbólicamente en las formas y todo, pues México salió muy bien librado, incluso con el speech que da Claudia, ¿no? Ese día también diciendo que México es un país trabajador, orgulloso, digno, ¿no? Que tenemos incluso una relación con el juego desde hace mucho tiempo. Entonces creo que aprovechó muy bien el escenario que tenía Claudia y salió bien librada, excepto por esta contradicción de hablamos, no hablamos de comercio, que allá ahorita pues parece que se está aclarando.
Vamos con lo simbólico, Carlos, del fútbol, la política, la economía y justo esto, los símbolos. Trump se pone solito su medalla, hacen este show, esta parafernalia para darle, para que se autoponga su medalla. Aquí teníamos en la pantalla a 3 personajes: Claudia Sheinbaum con su balón de fútbol el viernes, Trump con su lanzacohetes y Carney como así como no sé si estoy invitado, no sé qué hago aquí, quién soy yo, ¿no? Sin tener claridad, nadie está hablando de él. ¿Quién sale bien? ¿Salen bien los 3? ¿Sale bien ella? ¿Sale bien Trump? ¿Quién sale mejor en términos de imagen y de simbolismos de esa reunión, Carlos? Bueno, yo pienso, ¿sí se me escucha? Sí. Pienso que estaba diseñado todo para que la figura central fuera Trump y así resultó, ¿no? Digamos que el ganón es evidentemente Trump. Sin embargo, yo creo que Claudia sale muy bien, muy digna en todo momento, muy afable, muy colocada, diríamos, ¿no? Muy en su sitio y sobria, ¿no? Me parece que la presencia de ella fue positiva y sube puntos. Ya comentó Bere, hace un comentario bastante certero hablando bien del pueblo de México frente a sus denostadores profesionales. Le dan la vuelta a un primer momento en el que cada presidente va a presentar a su país en términos de estas cabezas de serie de la FIFA para el Mundial. Entra primero el primer ministro canadiense, en segundo lugar entra Claudia muy amable, va y lo saluda, muy sonriente, pero luego entra Trump y ni siquiera voltea a verlos, ¿no? Esta es la primera aparición del hombre naranja en su evento. Luego le dan el premio, ya bastante comentado, el premio de la paz. Viniendo de la FIFA, pues hay que tomarlo como gesto. Viniendo de la FIFA, pues es una vacilada, es un gesto de la pisconería, de oportunismo para tenerlo de su lado. Pero ya luego, en la última parte, que es donde ya están más relajados, se supone que ya sucedió la reunión, según ciertas versiones, pues ya conversan y ya incluso nos obsequia un bailecito con sus antebrazos, porque así baila Trump con sus antebrazos, las muñecas, un bailecito ahí de YMCA, una canción típica del American Way of Life, ¿no? Es una canción que él usa casi como tema propagandístico, como tema cultural, y ahí intercambia algunas sonrisas y algunas palabras con Claudia, y me parece que Claudia sale muy bien. Sí, un poquito más desdibujado el primer ministro canadiense, él mantuvo un perfil discreto, y el fútbol, pues bien, gracias, ¿no? El fútbol pasó a segundo plano, más allá de que ya los aficionados saben más o menos qué selecciones van a jugar contra otras y qué tal va a estar eso en términos generales, pero bueno, se cumplió este evento, que es un evento protocolario, que es un evento, digamos, ritual de la FIFA para distribuir a los equipos en los grupos en los que van a competir, seguramente visto por millones, por muchísima gente. Y la parte política pues estaba perfectamente planeada y diseñada para que Trump fuera el que partiera el queso, como se dice coloquialmente. Bueno, pues llegamos así al sábado, así como dicen, ella la libró, ella salió ahí bien, ¿no? Aunque la figura estaba diseñada para que la figura fuera Trump, ella ahí la libró. Y sí, Carmen, nadie sabe bien qué pasó, nadie habla de él, pero no importa. También eso es bueno, librarla en la relación tan difícil también que ha tenido con Estados Unidos, quizá no ser mencionado tampoco es tan malo. Pero llegamos al sábado a este evento
que hubo en el Zócalo, donde se buscó que no hubiera estas imágenes de mucha gente, aunque Reforma, a ver si tenemos la imagen de Reforma del domingo, está muy interesante porque sí diseccionó muy bien cómo se distribuyó el Zócalo según Reforma, está muy simpático, no, ahí está, disputan el Zócalo gremios y aparato, ¿de qué se trató el mensaje? ¿Quién sabe? Pero no importa, ese era su editorial, y con mensajes a la oposición, al pueblo, a Estados Unidos, a la militancia, hasta Andrés Manuel, Arturo, ¿cómo viste tú? ¿Cómo lo percibiste? Tú has estado en muchísimos eventos en el Zócalo, entonces yo, y esa es mi percepción y eso quisiera les preguntar, yo la veo a ella ya como más definida su propia personalidad. No, hace un año la veíamos incluso repitiendo muchas cosas de Andrés Manuel y ahora, aunque las diga, pues ya es como con un afianzamiento de su propio estilo. Pero ¿cómo lo viste tú? Bueno, primero creo que está mal la cabeza de Reforma cuando dice disputan gremios en el espacio del Zócalo, porque no fue una disputa, estaba muy bien repartido, ¿no? Con toda claridad, esa porción que se ve en la foto o que pueden ver en cualquier panorámica del Zócalo, se verá que una cuarta parte de la plancha, la que está pegada a la catedral y frente a Palacio Nacional, ha sido destinada ya desde hace varias movilizaciones al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que no se puede confundir porque lleva unos banderines naranjas, gorritas naranjas y blancas, y esta vez hasta sombrillas. Algo que fue distinto en esta ocasión fue que había un buen número de profesores, los dirigentes estatales, que ahora fueron colocados en la zona VIP, de más cercana al templete donde habló la presidenta. Todo el evento, creo yo, contribuye a fortalecer esta idea de un liderazgo ya indiscutible de la presidenta. Pero no solo en lo que hace al reparto de espacios en el Zócalo, a las banderas o a que ella sea la única oradora. También el hecho de lo que antecedió este evento, de su visita a Estados Unidos, su fotografía con Donald Trump, y si nos vamos un poquito más atrás, el propio mensaje editorial, de promoción editorial de Andrés Manuel López Obrador. Una de las lecturas que se puede dar a ese mensaje, pues es: no se confundan, la líder de este movimiento ahora es Claudia Sheinbaum y no hay para dónde hacerse. Entonces, bueno. Ella le regresó también el mensaje, ¿no? Dijo, hizo el recorrido histórico. Repitió todo el repertorio de las frases obradoristas, incluso usó la palabra grandeza para hacer una referencia al libro, y luego le dio, digamos, el toque claudista que podemos ver sobre todo en el llamado al frente interno, al rechazo a la vida de lujos, a la vida fuera de la famosa medianía. Digamos, ese es el toque claudista, y los otros dos mensajes políticos no, además del consabido informe de gobierno, logros y avances, uno dirigido a la oposición y las narrativas opositoras que rayan en la ficción, a la guerra de la comentocracia, y otro dirigido a la juventud en el sentido de que, pues, no, pese a la marcha del 15N o lo que sea, la mayor parte de la juventud está con este movimiento. Incluso ayer domingo, que me di una vuelta por el centro histórico de la Ciudad de México, todavía había un montón de personas de la marcha, porque aprovecharon, muchas personas que vinieron de lejos, aprovecharon para hacer compras de un montón de chucherías navideñas. Entonces estaban los autobuses con filas enormes, y ahí sí había una disputa territorial, que era dónde metemos ahora todos los bultos de las cosas que compramos en las calles de Correo Mayor, Corregidor, etcétera, etcétera. Alcancé a ver muchas bolsas y platicar con las personas que habían hecho compras de chucherías navideñas, de adornitos, de telas, en fin, lo que encuentran a mejores precios acá en el centro. Y mucha gente se quedó también porque iba a ir a la Basílica de Guadalupe. Entonces fue un viaje
redondo para muchas de las personas que vinieron a esta concentración de 600,000 personas, dijo la presidenta, ¿no? Eso dijo ella. Vamos a ver si tenemos ahí el video del señor, de lo de Jorge Armando, un video que subió Jorge Armando Rocha de un señor que estaba llorando, o ¿sí lo tenemos a la mano? Creo que es. Lo mejor como mujer y como persona, que ayuda a toda la gente, principalmente se ve que ayuda a toda la gente y el mundo está contento con ella también. ¿Cómo viste lo de ayer? Que incluso dijo, ¡Viva pero México! Ahí es ahí se vio que cómo se ve la diferencia entre personas, en calidad de personas. Todo el mundo apoyaba más a Claudia y al presidente Trump para nada lo apoyaron, es más, quisieron chiflarle pero no se podía. ¿Sí? O sea, ahí se ve la diferencia de persona, de calidad de persona para con el mundo. ¿Sí? ¿Y para ti qué significan estos 7 años de la transformación del país? Formidable, se ve un cambio tremendo simplemente en las personas, en la forma en cómo ayuda a la gente. Ahí se ve cómo ayuda. ¿Se notan los beneficios en el pueblo? Sí. 7 años. Para ti en particular, ¿qué ha significado? Pues un cambio muy bonito. ¿Vas a seguir apoyando la transformación? Sí, siempre. Muchas gracias. Muy emotivo el señor. También nosotros publicamos hace un ratito un video de testimonios que recopiló nuestro compañero Rodrigo González, muy en el mismo sentido, gente común, feliz, contenta con lo que hay. O sea, realmente se sentía un ambiente festivo. Leti, yo sé que tú, ahora vamos con la parte de la persona que va como ciudadana, no como observador periodístico. ¿Cuáles fueron tus impresiones? ¿Nos trajiste patitos? No, bueno, no, no les compré nada. No traje regalitos navideños porque todavía falta para eso. Pero fíjate que yo creo que a estas alturas, después de ver muchas manifestaciones, mítines, marchas, yo creo que el Zócalo es un primer elemento a considerar, ¿no? El típico llenado del Zócalo, quise decir Zócalo. Porque lo que a mí me impresionó mucho, yo estaba viendo el Zócalo desbordado realmente con toda esta cuestión donde ves ya también a los grupos y algunas cosas pues muy festivas, ¿no? Las botargas ahí también paseándose, gente con ciertas ropas que la distingue de que están idénticas y bueno, pues hacen una manchita y lo que tú quieras. Lo que a mí me impresionó es después ver los ríos de gente en las calles aledañas, o sea, realmente ya si la medida es el Zócalo, pues ya que le extiendan un poquito más para ver hasta si llega hasta Bellas Artes, porque eso es algo que a mí sí me impactó, me ha impactado de otras marchas, digo, ninguna como aquella que sabemos, ¿no? Del 27 de noviembre, pero sí realmente yo cuando ya me retiraba es cuando me impresioné más. Porque tengo la misma impresión que Arturo, bueno, pues había ciertas cuestiones que se repiten en términos ya de imágenes, sin tener el detalle exacto, pero pues sí, la crítica que se puede hacer a ciertos liderazgos que quieren que se les vea, ¿no? Pero luego viendo a las personas y ya caminando mucho tiempo, yo decía, bueno, la gente hasta dónde tuvo que caminar, y pues gente que traía muchas cosas, o luego con los niños, o gente muy mayor caminando. Tal vez no llegaron ni siquiera al Zócalo, pero bueno, esa es una de las cosas que a mí me llamó la atención. La otra es que ahí como politóloga y no necesariamente solo como ciudadana, sí decir que creo que el acto simbólico que representa una puesta de escena, como son estos mítines en movimientos de masas, ¿no? Hay que entender también esto, cuando hablan de acarreo, me parece que es no entender nada o es parte de querer descalificar a lo tonto, porque no se logra, cuando se trata de partidos políticos que justamente se basan en la organización, en todo lo que tiene que ver con convocar y que eventualmente esa convocatoria se traduzca y se ha traducido no solo en organización para ciertas cuestiones, sino en votos. Entonces, ahí es donde esto que es simbólico, es emotivo, tiene todo también un sentido. Es decir, mantener viva toda un discurso y digamos, te lo diría en términos así muy pedestres, la esperanza de que este es un proyecto y que creo que es un mensaje que ha logrado transmitir la 4T muy importante, y es
No se puede llegar de un día al otro a resolver las cosas, ahorita varita mágica y ya se acabó, o manotazo y vámonos ya a cambiar las cosas, sino que esto es un proceso y tenemos que tener cierta calma porque ya se lograron cosas, pero se va a lograr más. Y ese mensaje rearticulado ahora con la doctora Sheinbaum es muy importante porque calma también los ánimos de, digamos, de acelérale, lo cual no es que no sea una exigencia, pero te permite tener cierta, digamos, prudencia frente a cuestiones muy lacerantes de nuestra sociedad que se sabe que están ahí, nada más lo digo de pasadita, el tema de la justicia y de la impunidad, pero entonces dice, ahora sí tienes más las cartas, queremos empezar a ver ciertos resultados, pero hay todavía la carta de la espera y de la prudencia que se traduce en esperanza y no hay que dejarlo fuera porque creo que se ve, ¿no? Se ven los testimonios y en el acompañamiento. Y de Michoacán, que ahora vamos a ir a eso, pero antes, Bere, yo te quiero preguntar, en esta, veíamos las portadas hoy en la mañana de ayer, ¿no? Y veíamos esta de Reforma, veíamos la del Universal, veíamos la de La Jornada y decíamos, bueno, si un extraterrestre viniera acá, no supiera nada y tratara de entender qué está pasando en México, no entendería nada, eran totalmente opuestas en términos de enfoques y además de prioridad, ¿no? De qué le concedes, qué no le concedes, dónde acomodan las cosas. Muchos medios sin conceder ni siquiera, pues vamos, ya la foto por supuesto no, pero ni siquiera el mensaje, como en el caso de Reforma. O sea, relatos muy disímbolos entre lo que contaba Reforma, todos acarreados, y el señor que veíamos ahorita y algunos otros, muchos otros que estuvieron siendo entrevistados en los testimonios que nos mandaban. Bueno, pues yo creo que ahí un poco, así como lo dijo la presidenta incluso ayer, ¿no? La oposición está tratando de crear narrativas virtuales, digitales, que es donde se quedan muchos de sus intentos. Creo que es un poco el caso de la portada de Reforma, sale de lo digital, sí, pero están tratando de crear una narrativa. Ahora, los hechos son los hechos. Se llenó el Zócalo, se llenó el Zócalo. Eso sí, fueron 600,000, eso no lo sé, pero de que se llenó, se llenó. No es la primera vez que se llena y eso ya lo habíamos platicado aquí. Incluso este año Claudia Sheinbaum ha llenado creo que 2, 3 veces el Zócalo también, ¿no? En esta convocatoria también hacerle frente a Estados Unidos, en el primer año del informe, o sea, han sido varias las ocasiones en las que esto ya se ha hecho. Creo que esta vez pues fue como muy significativo, muy afectivo en realidad, ¿no? Por el mensaje que vimos precisamente la semana, la reaparición de Andrés Manuel López Obrador, eso le da otra dimensión y sobre todo también ante, sí, los discursos y amenazas extranjeras, ya lo decíamos, el propio viernes se da esta nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, entonces me parece que hay puntos muy acertados precisamente en el discurso de Claudia, ese de no dar paso a Estados Unidos y decir no somos colonia de nadie, somos independientes, somos soberanos, el tono en el que lo dice, pues me parece que es muy, muy importante en este momento que estamos viviendo. Yo también me quedo mucho veíamos ahorita el video del señor pues muy conmovido, ¿no? Y creo que eso, independientemente de si se llenó o no se llenó el Zócalo, que eso ya es un hecho, quedarme con esas muestras espontáneas que se vieron en las calles, ¿no? Todos estos videos, fotos, pancartas, testimonios de la gente, pues realmente convencida, no con un acuse de recibido, no con un pase de lista, de estar ahí en la plancha del Zócalo, ¿no? Incluso la gente que sí, tal vez sí se organizó en autobuses o lo que quieras, pero venían no porque son afiliados a un sindicato y tenían que venir a fuerzas, ¿no? O porque las estructuras en las que están inmersos ahora sí que del Estado les obligan a ir. Ahora creo que eso es con lo que me quedo. También con el discurso que lanza precisamente al interior del movimiento. Creo que son muchos puntos, ¿no? O sea, si ustedes que se asumen como parte del movimiento tienen que cumplir con tal, gobernar para servir al pueblo, no para conseguir privilegios. También estamos creando una nueva ética y una nueva moral. No solamente se trata de transformar la vida pública del país, sino que eso se vea reflejado en otro tipo de conciencia. Y de todas las frases que se aventó en esa parte del discurso, creo que me quedo con palabras más, palabras menos. Esto le dará siempre larga vida al movimiento de transformación, lo cual ahí yo también creo o leo desde mi parte que hay una advertencia, ¿no? Si no hacemos todo esto, el riesgo es el otro, que esto se acabe aquí y que ya no haya continuidad. Ahora también creo que muy interesante que repite a lo largo de todo el discurso, aparte de que hace este recuento de dónde venimos, de los logros, nuestras cartas de presentación, que hemos conseguido en estos 7 años, también insiste en varias ocasiones a lo largo del discurso tenemos la responsabilidad de consolidar este proyecto. O sea, se sabe que todavía no está
transformada ahora sí que la vida pública del país. Estamos en proceso todavía y insisto, eso lo repite a lo largo. También hace mucha alusión a la esperanza precisamente, pero creo que entre las imágenes, yo ayer estaba revisando el video otra vez, en .2, la verdad, repitiéndola en velocidad, y era muy chistoso como la coreografía de la parte de adelante, ¿no? De todos estos personajes, senadores, políticos y demás, que a cada cosa que decía la presidenta parecía coreografía, se paraban, aplaudían, se sentaban, presidenta, presidenta, ¿no? Entonces, más allá de eso, yo me quedo con las muestras espontáneas de la gente en la calle, porque creo que eso es lo importante, sobre todo recuperando lo que dijo Andrés Manuel la semana pasada, de, bueno, la lucha es por mejorar la vida de la gente. Claudia lo dice en una parte que me pareció, o que a mí me conmovió mucho, que es, lucharemos siempre hasta el último día de nuestras vidas porque las y los mexicanos puedan comer 3 veces al día una comida. ¿No? Saludable, aparte, sí. Puedan tener acceso a la educación, a la salud, al vestido y a la vivienda. Pero eso así, tan sencillo como comer 3 veces al día, te habla de, pues sí, estamos ahora sí que en el nivel más básico de transformar la vida. Y creo que eso es lo importante. Yo el fin de semana me di una vuelta también en la orilla del Estado de México, entre pueblitos, y me sorprendía que estabas casi en la frontera con, ¿qué es? Hidalgo, ya no me acuerdo, en fin. Y ves ahora sí que el México profundo, ¿no? Y el Banco del Bienestar y la tienda del bienestar en medio de la nada, ¿no? Entonces creo que eso, a pesar de que los niveles de vida siguen siendo, pues sí, muy bajos, insisto, no lo que nos gustaría, pues es parte de la transformación y por eso hay gente tan conmovida y tan comprometida, independientemente de toda la estructura partidista, del Estado, sindicalista, que fueron nada más pues a hacer pase de lista, ¿no? Ya por lo menos se vio una transformación respecto a hace unos meses, que ahora, como menciona Bere, se pararan y aplaudieran la cúpula del partido y porque hace unos meses pues estaban distraídos tomándose una selfie, ¿no? Exactamente. Ahora ya se ve que por lo menos le ponían atención y se le mandaban a aplaudirle. Ahorita vamos a ver también una cosa muy interesante del final, pero quiero retomar a ver si nos pueden poner esta parte, no todo, sino cuando pregunta qué nos distingue, qué somos y demás, para ir con Carlos. A ver si la tenemos, creo que es el 8 de estos, del discurso. A ver si. ¿Qué nos distingue? ¿Qué somos? Claramente, humanistas que amamos nuestra patria y tenemos un profundo amor al pueblo de México y a nuestra historia. Nos indigna la discriminación, el clasismo, el racismo y el machismo. Nos indigna las profundas desigualdades y lucharemos siempre hasta el último día de nuestras vidas porque las y los mexicanos puedan comer 3 veces al día comida saludable, puedan tener acceso a la educación, a la salud, al vestido y a la vivienda. No creemos en el consumismo ni en el poder del dinero, ni en la avaricia. Y no nos arrodillamos frente a los poderosos. Bueno, voy contigo, Carlos, porque hay varios momentos, creo que teníamos como 10 que son muy emotivos, que yo creo que sí generaban muchas emociones en la gente, por la forma en la que lo decía, por cómo resumía algunos anhelos quizá colectivos, que no son lo que es en la realidad, pero que sí son anhelos colectivos. Exacto. Y sobre todo que venía después de 3 minutos de decirles a todos, señores, necesitamos construir una nueva ética. Mira, yo creo que yo discrepo de que Claudia voy a regresarme a la FIFA y a Trump. Yo creo que Claudia no la libró. Yo creo que a Claudia le fue francamente bien. Claro, el evento era para Trump, pero después de los dividendos políticos de Trump, la que se llevó más dividendos fue Claudia, sin duda. Y yo no sé qué tanto esto pudo haber influido en el ánimo de Zócalo, pero sí me parece que el evento del sábado en el Zócalo sí tuvo un estado de ánimo distinto. Yo noté
como dice Arturo, no solo porque no se hayan estado tomando selfies los del aparato, yo sí noté una conexión con la gente mucho más intensa, mucho más clara. También vi a Claudia más echada para adelante, ¿no? Como más segura, más firme, diciendo cosas, a lo mejor enfatizando cosas que en otros discursos no enfatizó tanto o que se pasaron por distintas razones, pero me parece que sí fue un evento importante en este sentido, a pesar de que prevalece esta neocorporativismo del que habla Arturo, que creo que tiene razón. Yo sí creo que es muy lamentable que sigan teniendo la presencia que tienen las huestes de Pedro Aces, las huestes de Hualcaba, los charros de la CENTE, del CENTE, claro. Pero por encima de eso me parece que sí fue un evento con mucha más autenticidad, con mucha más energía, y bueno, para digamos mencionar el broche de oro que yo creo que Claudia no se lo propuso, pero le salió perfecto, es algo que no hemos mencionado, que es esta declaración que le pide una reportera de TV Azteca al señor Trump. Le pide una opinión sobre México y tal, y Trump se expresa elogiosamente de la presidenta Sheinbaum, con lo cual pues ya les está contestando a sus peticiones de que venga a intervenir. Esto no quiere decir que mañana no empiece a decir otra cosa distinta a Trump, porque así es, pero sí fue, digamos, un corolario muy significativo para quienes han estado pidiendo que intervenga y que venga a salvarlos, etcétera, ¿no? Entonces me parece que todo esto hace un fin de semana muy bueno para la presidenta. Ojalá que todos estos pronunciamientos que hace ella vayan empezando a tener más aterrizaje en los procedimientos que usa su partido para elegir candidatos, etcétera, etcétera, porque lo que ella menciona, lo que tú decías, Dani, de abusados, porque eso se puede acabar, pues sí se puede acabar, y se puede acabar por gente como la que ocupaba sectores muy importantes en Zócalo, ¿no? Que ahí están y ostentan sus prácticas de siempre, que se las aprendieron en el PRI y las vienen a aplicar aquí, no es extraño, no es la primera vez. Entonces a mí me parece que es como una especie de perdón la comparación, pero como una especie de relanzamiento en comparación con lo que hizo hace unas semanas el PAN. No pretendo compararlo, pero sí es como una reiniciación, como un reinicio del gobierno de Claudia. Lo noté mucho más vigorosa, mucho más para adelante y mucho más conectada con la gente. Y esto me parece un relanzamiento del gobierno de Claudia justo en su primer año después, y además sí contrastando mucho con el rebranding del PAN. Vamos a ver, porque iba a decir yo que hasta que un fin de semana en el que todo le había salido bien, hasta que se nos cruzó la coahuayana, ¿verdad? Y entonces eso ya no está tan bien y hay que analizar bien qué significa. Pero antes de eso, a ver si tenemos el video ahí de la pasarela al final, bueno, no de la pasarela, sino de las salutaciones finales, para ver a quienes vamos viendo. Dicen que el número 11, es que tuvimos muchos cortes de ese video. ¿No? Ahí lo marcó Eneas, dice que ahí está, ahí lo puso. ¿No? Para que veamos, porque es muy sintomático cómo se va despidiendo cada uno y cómo, además, lo que dice Carlos, algunos de los personajes que pueden no ser o estar quizá en esta línea de los no saludos o de lo que no debería ocurrir, pues también por ahí andaban. O sea, es un tema complejo porque ahí los tienes arriba, claro, también, ¿no? A ver si lo encuentran. ¿Sí lo encontraron o no? Es el del saludos finales, lo último que
Bueno, a ver si lo encontramos ahora. Porque es interesante el recorrido, incluso saluda a Ebrard, que es el único que está en la segunda fila, al que saluda particularmente, los demás ni siquiera los ve, cómo va saludando así, a ver, vamos a ver a quiénes reconocen y cómo los saluda, y quiénes se hacen selfies y quiénes la ven como con cariño efectivo. Arturo, además tú que los conoces a todos, ¿crees? Es que al frente estaban los gobernadores, o sea, salvo los que flanqueaban a la presidenta, que eran el general secretario de la Defensa y el almirante, el secretario de la Marina y la secretaria de Gobernación, el resto eran gobernadoras y gobernadores. Y la segunda fila estaba dispuesta para el gabinete. Exacto. Y ahí hay unos que la saludan como se nota con mucho cariño, otros como que además le deben decir algunas cosas como de que muy bueno, sí. Otras que están más interesadas en la foto, ¿no? Ay, sí, qué bárbaro. Delfina, que se ve muy emocionada. Hay Harfush, que quiere tener las formas y luego lo saluda, etcétera, etcétera. Ahí saluda. Tampoco ella le hace ninguna señal como de Fuerzas Armadas de regreso, sino lo saluda muy formalmente. Hay tal gobernador que debe haberse estado informando ahorita de que tenía un pequeño problema en su estado. No, ocurrió justo ya en el discurso de la presidenta. Por eso, acabando eso, ya le deben haber, no le deberían haber avisado. Sí. Clarita, que estaba así como de pronto no tan algunos ya ahí pasó ya Delfina, que estaba muy emocionada por lo visto, ¿no? Víctor Castro, el gobernador de Baja Sur, Marina del Pilar, la gobernadora de Baja Norte, de Baja California, no decir norte. Todos corriendo a las fotos, a Adelfo allá atrás. Muy feliz, otros aplaudían con más ganas, otros con menos ganas, pero luego ahí nos van dando muchas señales de cómo están las cosas adentro. La presidenta llegó al Zócalo a las 10:37, subió al temple, más bien inició su discurso a las 11:12, lo cual quiere decir, si esto que acabamos de ver duró 3 minutos, en realidad la presidenta dedicó 32 minutos a su paseo, atravesando todo el Zócalo, y fue saludando a la gente que había esperado durante horas en un lugar en la valla para pedirle un autógrafo, entregarle alguna petición, tomarse una fotografía, una selfie con ella. La mayor parte del tiempo la dedicó pues a los asistentes a este mitin, agradecerles al baño de pueblo tradicional. 37 minutos al baño de pueblo, 1 hora al mensaje y 3 minutos a despedirse de todos los que además pues debe ver muy seguido, ¿no? Sí, pues por lo menos cada vez que cita a reunión de los gobernadores, ¿no? Pero yendo al tema de Michoacán, si no tengo mal el registro, mientras la presidenta hablaba de la aprobación de la ley de aguas y la nueva modalidad que tendrá el sistema de salud con este registro universal, fue cuando ocurrió el atentado en Michoacán. Para quienes no tienen que estar informados de todo lo que ocurre en México, pues Michoacán es un estado del occidente de México muy rico en minería y en ciertos productos agrícolas, que desde hace unos años se ha caracterizado por una violencia muy fuerte, disputa de grupos del crimen organizado. En esta zona de la población coahuayana, pues esta guerra, este conflicto ha existido desde hace mucho tiempo. Es una población que está en los límites con otro estado, con el estado de Colima. Y bueno, esto se da en el contexto del asesinato de un alcalde importante del estado de Michoacán, de la ciudad de Uruapan, Carlos Manso, que provocó la respuesta del gobierno con el lanzamiento de un plan Michoacán que pretende abordar el tema de la inseguridad, pero desde muchos ángulos, incluido el de la seguridad. Se presentó, mañana se cumple un mes de que fue presentado ese plan Michoacán, y en la presentación a cargo del general secretario de la Defensa, el general Ricardo Trevilla, se dijo, entre muchas otras cosas, componentes de este plan Michoacán, que se iba a sellar el estado de Michoacán para que ningún grupo delincuencial saliera ni entrara. Por la información de la Fiscalía del Estado,
se sabe que el vehículo que explotó frente a la sede de la Policía Comunitaria de Coahuayana, con un saldo de 5 muertos, iban en alguna nota que yo leía 6 personas fallecidas y una decena de heridos, según estos reportes. Bueno, pues nos indica en primer lugar que este componente del Plan Michoacán pues no funcionó como esperaba o como anunció el secretario de la Defensa, porque la Fiscalía del Estado ha informado que hay grabaciones de un vehículo que entra desde el vecino estado de Colima y llega hasta ese punto en la población de Coahuayana donde explota. Coahuayana es una población que tiene esta policía comunitaria como resultado de las autodefensas del año 2014. Ahí mataron en enero de 2014 a un mecánico que se llamaba Julio César Cepeda. Esa misma noche del asesinato de Julio César Cepeda, el pueblo se levantó en armas en contra del grupo delincuencial que entonces mandaba y asumió el mando del incipiente grupo de autodefensas otro mecánico, hermano del asesinado, Héctor Cepeda Navarrete. Por eso ahora se habla de los comunitarios del comandante Teto, porque Héctor Cepeda sigue siendo el jefe de esta policía comunitaria que en los hechos se volvió la policía municipal. En alguna conversación en aquellos años con el comandante Teto, pues él me decía, si vienen, si regresan los templarios, a nosotros nos van a matar, pero ustedes, el pueblo, van a ser esclavos. Bueno, desde entonces ha habido denuncias, ataques, acoso, primero por los restos de los templarios y en los años más recientes por parte de otro grupo delincuencial que viene del estado de Jalisco y que ha estado presionando y atacando a estas policías comunitarias, a los grupos de autodefensa de Coahuayana y de los lugares vecinos, especialmente a la comunidad indígena de Ostula, que ha tenido una resistencia heroica y que ha entregado más de, decenas de muertos ya por parte de Ostula. Ha puesto Ostula en esta guerra contra los grupos delincuenciales que quieren apoderarse de los recursos naturales de esta comunidad indígena, de sus playas, sus terrenos, de las minas que están en esa zona. Sí, bueno, pues eso no deja de llamar la atención, o sea, porque como bien dices, Arturo, desde 2014 se creó la policía comunitaria, esta policía comunitaria para enfrentar en ese momento a los caballeros templarios, que también que venían de Colima, que iban, venían, y que de pronto cuando decían, es que fue coche bomba y eso, decías, pues con explosivos, con ataques tremendos, desde entonces hasta ahora hemos visto en esa zona al cártel Jalisco Nueva Generación, hasta tirar helicópteros, ¿no? O sea, en toda la zona del sur de Jalisco, Michoacán, Colima, llevamos 9, 10 años. Sí, lo novedoso quizás es el mal paso de principiante de la flamante fiscal general de la República, que en un primer comunicado habló de terrorismo para después autocorregirse la plana y decir que se investigará como un tema de delincuencia organizada. Exactamente. Entonces, digamos que ahí fue un daño autoinfligido, si es que existe ese debate respecto de que cómo se le clasifica o qué tranquilidad le puede llevar a una comunidad de México que se le clasifique de una u otra manera, ¿no? Exactamente, pero no deja de llamar la atención, en el caso específico de estos ataques de Michoacán, los momentos, ¿no? Carlos Manzo, el 1 de noviembre, mientras está tanta atención sobre Michoacán, porque Michoacán es un lugar que festeja el Día de Muertos y a donde van muchos turistas a festejar el Día de Muertos, ¿no? Entonces ahí, en ese momento, y ahora, justo en el momento en que está este mensaje de Claudia Sheinbaum, que es un muy buen mensaje desde mi punto de vista, que está en este momento ascendente, que libró muy bien la reunión con Trump, que tiene pues en ese momento viene también el ataque. No es que uno quiera especular, pero no deja de llamar la atención que se piensen esos ataques en momentos que van a tener muchos reflectores. Mira, muchos reflectores y si es, o sea, si hablaba yo de puesta en escena, la política como puesta en escena, digo, es totalmente evidente que ahí hay una conexión y hay una intencionalidad más allá de la parte violenta, de que sea en momentos específicos, o sea, no es nada más que ocurrió
como podría ocurrir desafortunadamente en cualquier momento, sino justo en esto que tiene los reflectores completos del país, por lo menos, y seguramente de muchas otras partes, y puesto en un escenario ni siquiera internacional, más bilateral, pues obviamente con un mensaje muy fuerte de este informe de seguridad que sacó el gobierno de Donald Trump el jueves pasado, y que tiene que ver con una nueva lógica de seguridad hemisférica, en la que ellos se presumen, además, acuérdense que algunas de las banderas de este discurso con el cual además se ha avanzado en diferentes maneras, pero amenaza en Venezuela, intervención en Honduras, en su momento también otro tipo de intervención en Argentina, y tiene que ver con proteger la seguridad de Estados Unidos. Y este tipo de violencia abona ese discurso de manera, pero casi inmediata, porque casi asumen que México todo México es eso, y obviamente nos afecta como mexicanos, pero tiene una lógica territorial pues en un país enorme, y sin embargo se utiliza junto con este otro discurso que trata de vincular todas estas situaciones con el narco, y que al final de cuentas pues también tratan de utilizarlo como, bueno, o sea, no que tratan, se ha utilizado y es parte de una bandera de la oposición de tratar de catalogar permanentemente a los gobiernos en turno, ¿no? En su momento López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum, como vinculados con esta cuestión del narco. Entonces, son discursos que puestos en el escenario de la política, de la disputa política mexicana, pues tienen un antecedente, una historia que están acá relatando de manera muy detallada, pero puestos tantito arriba, abona de manera, pero así, casi que mandada a hacer, para que puedan tener elementos en los cuales se decía, a ver, ¿por qué van a intervenir? Toda la discusión en los paneles en Estados Unidos, en los shows que les dicen ellos, talk shows, era, ¿por qué va a intervenir Estados Unidos en Venezuela si Venezuela al final de cuentas no es el principal exportador de droga a nuestro país, ¿no? A su país de ellos? Y decían, para el caso está México. ¿Por qué entonces no consideran a México? Y la insistencia de mencionar México por la cuestión de la geografía de entrada y por la cuestión pues también de todo lo que se especula que sale desde acá, ¿no? Entonces, no solamente es muy lamentable por la pérdida de vidas y por el terror que eso provoca, sino también por el propio proyecto que se tiene de contener la violencia ahí, pero lo otro es que sí da un toque y un elemento a un gobierno que tampoco es que las tiene de todas de su lado, ojo con Trump, porque luego nos apantallamos, no, es que Trump dijo y no, sí, pero Trump está en una disputa por el poder muy potente también allá y no las tiene todas consigo, pero esto sí le da elementos para el discurso, para el tipo de presión y de intervención otra vez, ¿no? Política, discursiva. Yo no veo en este momento ningún otro tipo de posibilidad, pero es gravísimo. Y elementos, sí, que no consideran un elemento central, que la mayor parte de las armas, explosivos y demás con los que los cárteles mexicanos hacen o sea, el poderío que han obtenido, digamos, de armas los cárteles en México en estos últimos 20 años, pues vienen de Estados Unidos, porque nosotros todavía no fabricamos, no tenemos una industria que produzca estos armamentos. Bere. Pues también, más allá de los momentos que sí llaman mucho la atención, las coincidencias, ¿no? Precisamente el día que la presidenta va a hacer este discurso, que me regreso rápidamente, hablaba yo hace una semana, 2 semanas, de que no se estaba atendiendo el tema afectivo, ¿no? Que era un proyecto pues muy racional y que incluso va con la personalidad de la propia doctora, de Claudia, ¿no? Que es como científica, doctora, un poco fría incluso, y creo que ahora la vimos con este discurso muy afectivo, con ahora hasta incluso reflexiones filosóficas, quiénes somos, ¿no? ¿Qué somos? Pero bueno, regresando a Michoacán, creo que no es particular el nivel de violencia que se está viviendo, sobre todo en esa zona de la costa, muy pegado a Colima, sí, efectivamente en Michoacán. Como ya lo vimos desde hace 15, 20 años, la violencia ahí creció a unos niveles, pues ahora sí que deshumanizantes, y ya lo mencionaba también en mesas anteriores. Ahora, creo que algo que falta ver cómo se desarrolla es precisamente este plan de justicia y paz con las estructuras que ya existen, ¿no? Porque otra vez te está hablando de que existen aún policías comunitarias que son el reflejo de lo que se empezó con las autodefensas. Entonces, ¿qué tanto se ha transformado o se ha incidido realmente en el poder, cómo está repartido nuevamente en este estado, en Michoacán?
Veía, por ejemplo, que ayer en la noche se acaba el Congreso Nacional Indígena, que obviamente como esta es una comunidad indígena, pues también está como muy metida en esta organización. Y sacaban un comunicado en la noche en la que decían que la solución no es militarizar como tal el Estado, sino que lo que faltaba y que no se ha hecho, y ellos lo han repetido a lo largo de muchos años, por lo menos una década y media, es desarticular estos grupos criminales, sobre todo su relación con el poder, es decir, con los políticos locales que están ahí en Michoacán, cosa que a juzgar de ellos pues no se ha atendido en casi 2 décadas, ¿no? Y ha sido uno de los problemas que ha permitido que esta violencia siga y siga y siga. Ahora, sí hay que hacer mucho hincapié también, además de las coincidencias, en qué representa esta zona. Ya lo decía Arturo, ¿no? Hay mineras, hay maderas preciosas, hay también, se tiene registro de laboratorios, incluso en la parte de la sierra, que está ahí también pegada a la costa, laboratorios de metanfetaminas, bueno, hay que decirlo. Entonces, es una zona en la que se produce demasiado dinero y también está muy cerca del puerto Lázaro Cárdenas. Hay una minera que está precisamente ahorita en disputa en la zona de Aquila, que hay que recordar que está este lugar donde sucedió el atentado, luego está Aquila y luego está Ustula, que es Ternium, que es una minera a nivel global que está sacando hierro, que está sacando acero y que desde hace por lo menos 10 años las autodefensas de toda esa zona de la costa michoacana habían denunciado que mucho del crimen organizado fue contratado precisamente por las mineras en específico para que ellos pudieran seguir depredando el territorio y quitar ahora sí que a todos estos pueblos con autoridades indígenas y comunitarias, ¿no? Ya que no habían podido hacerlo de otra forma. Entonces, no hay que perder también que es un punto estratégico a nivel global, ¿no? Sobre todo porque también son acero destinado en gran parte para la tecnología y piezas automotrices y más cosas de ese estilo. Y regresando a los niveles de violencia que se han vivido precisamente en este territorio, bueno, la cantidad de desaparecidos y asesinados de ahora sí que un impacto mediático más grande también no ha prosperado. Hay 2 defensores de ahí, Antonio Díaz, que es profesor, y Ricardo Lagunes, abogado, desaparecidos desde el 15 de enero de 2023. ¿No? Se van a cumplir ya 3 años próximamente y no se ha dado ahora sí que ninguna pista o no se ha concluido la investigación de qué pasó con ellos, sobre todo que eran los principales que se estaban oponiendo a esta mina de Ternium, ¿no? Estaban llevando el proceso legal en contra de. Entonces creo que no perder eso de vista. Es más, en 2011, cuando en Xayacalan, que es también un territorio que está ahí en la costa, en medio de estos que ya mencionamos, asesinaron a otro líder comunal, a Don Trino, ¿no? En medio de una caravana que iba por la justicia y la paz. Entonces, los niveles de violencia que se han vivido en esa zona en específico de Michoacán son muy particulares y no se les ha atendido. Hoy le preguntaban en la mañanera a la presidenta, la reportera que sacaba el tema, ¿no? ¿Cree que se tenga que profundizar el plan de justicia y paz en Michoacán? Y yo creo que más que profundizar como tal, no se está haciendo un trabajo focalizado, ¿no? Porque hablamos de la violencia en Michoacán, pero no es lo mismo lo que se vive en el centro, en la zona caliente, que lo que se vive en la costa, y entender qué papel juega cada uno de estos territorios con sus particularidades. E insisto, que sigan siendo las estructuras de las defensas las que mantienen hoy en día la seguridad o el intento de seguridad que tratan de darse entre ellos mismos, pues te habla mucho de que el Estado entonces no ha permeado del todo ahí, a pesar de que se han hecho intentos y a pesar de que llevamos 7 años con otra estrategia de seguridad, pero siento que no hemos, insisto, visto el nivel de violencia en el que están sumidos. Estábamos hablando también de drones explosivos ya en esa zona y recientemente, ¿no? Incluso contra periodistas, incluso contra defensores. Entonces, creo que la única vez que ha intervenido directamente el Estado ahí fue en julio de 2015, cuando los militares entraron en un operativo fallido y asesinaron a un niño de la comunidad de 12 años. Entonces, creo que yo me quedaría con eso. Si esto sirve para poner el foco en lo que está sucediendo en la costa desde hace más de 10 años, es un primer paso y ojalá que se atienda con las particulares que esto necesita. Voy con Carlos, nada más para ver a ver si podemos tener ahí. Teníamos la imagen de Reforma y creo que también la del Universal. A ver si tenemos la portada del Universal de ayer. La de Reforma era esta, ajusta estrategia de seguridad, explota coche bomba y bueno, pues disputan Zócalo. Y arriba, por supuesto, fútbol para que nos entretengamos un rato. Y la del Universal, que según yo está igual, imagen arriba, el carro, despojos de predios y bla, 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 y el mensaje de Claudia Sheinbaum. A ver si tenemos la de la jornada. Ahí está.
yo es lo que les decía, si fuéramos alguien que no conoce nada y llega de pronto de Marte a tratar de entender qué pasa en México, tendría distintos relatos de lo que ocurrió ese sábado en México y de las prioridades, Carlos. Va por ahí. A mí me parece que es un acto de propaganda armada. Me parece que el propósito era exactamente ese. Si hacemos un recuento en la historia de esta llamada guerra contra el narco, de esta época álgida que empieza en 2006, el número de coches bomba es relativamente pequeño, reducido, porque hay un nivel de complejidad hasta donde yo tengo conocimiento, hay un nivel de complejidad que no está tan al alcance de los grupos, de los cárteles, en fin. Esto es un trabajo especializado, de armar los coches bombas, sobre todo por los explosivos. Una cosa es que trafiquen con armas, incluso con armas bastante sofisticadas, pero otra cosa ya son los explosivos. A ver qué nos informan mañana, pero es muy importante saber qué explosivo es el que se usó, porque hay uno que caracteriza ciertas operaciones en las que tiene que ver la CIA, porque es un explosivo de fabricación estadounidense. Entonces, yo no sé si la embajada que está ahí cerca del Ángel tenga alguna cosa que decir sobre esto, pero sí da la impresión de que es un acto deliberadamente de propaganda, aunque lamentablemente haya costado la vida de gente que estaba por ahí. Es básicamente propaganda, hacer un escándalo. Coche bomba, explosión, es en automático igual a narcoterrorismo, ¿no? Ese es el propósito que yo leo. El narcoterrorismo sigue vigente. Esto refuerza estas narrativas y estas respuestas que se dan desde Washington de que, bueno, a lo mejor tenemos que intervenir otra vez en México porque siguen pasando estas cosas, ¿no? En relación a la región en la que esto sucede, me parece significativo lo que se ha dicho, es verdad. Esa región de Coahuayana es Michoacán, pero no es Michoacán. Es decir, es Michoacán desde el punto de vista de la geografía política, pero no desde el punto de vista orográfico y de la geografía del resto del estado de Michoacán. Entonces le pega a este proyecto, a este plan Michoacán, pero prácticamente una zona que no está tan vinculada al resto del estado. Esto me parece que también pues puede tener algún significado, aunque es relevante la historia propia de la región, ¿no? Pareciera más pertenecer a Colima o estar más cerca de este otro estado. Entonces, a mí me parece que es un acto muy deliberadamente dirigido hacia estos propósitos, ¿no? A que aparezca, por supuesto, en los medios mexicanos que siguen sosteniendo la narrativa de que el combate al crimen organizado nunca será suficiente, de que siempre habrá expresiones de violencia y más en este caso una violencia tan escandalosa, tan ruidosa como es la de un coche bomba. Bueno, pues 11:10, ya se nos fue otra vez el tiempo. Oye, 30 segundos nada más, Daniela, quisiera pedirles eso. Para decir esto. Víctor Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, acaba de publicar una tabla de cuántos atentados con coche bombas van de 1994 a la fecha. 20. La mayoría a partir del sexenio Calderón. Entonces creo que ese es un dato de contexto muy importante a considerar, porque en esa oda al ensayo y error que se ha convertido en la oposición mexicana, andan en busca de un nuevo tema para golpear al gobierno de Claudia Sheinbaum, al gobierno progresista. Ya emplearon el expediente electoral, el expediente de la defensa del Poder Judicial, el expediente de la juventud, de la generación Z, y ahora van a reciclar, porque a eso se dedican, a reciclar banderas, causas, símbolos, la Marcha Blanca de 2004.
están llamando a una marcha blanca para el día 14 de diciembre. Marcha blanca y en silencio, aprovechando el viaje y este fortalecimiento, gracias a los hechos violentos de Michoacán, de la narrativa Netflix, que podríamos llamar así, ¿no? De esta narrativa tan presente o que tanto gusta a muchos colegas en los medios de comunicación, de que todo es la maldad de los capos, el mencho, en fin, como si no dijeran los mismos cabezas del narcotráfico que cuando uno de ellos es detenido hay 20 en la fila para reemplazarlos, ¿no? Pero bueno, a falta de banderas, quieren reciclar esa famosa marcha blanca que se registró en 2004 con demandas hacia los 3 niveles de gobierno en aquel momento, pero que básicamente estuvo enfocada, porque se dio aquí en la Ciudad de México, contra el entonces jefe de gobierno, que era Andrés Manuel López Obrador. Y que ahora va a estar contra el gobierno federal. Claro. Tampoco es tan difícil aprenderse, saber cómo va a estar el libreto. Pero justo yo quería pedirles una reflexión final en 30 segundos de lo que podría ser como el día, la jornada, el fin de semana, de lo que quieran, un último mensaje, no en 4 palabras, como decía aquel comentarista de fútbol, sino las palabras que quieran, pero ahí cortito de con qué nos quedamos. No, yo me comí más de 30, entonces van los compañeros, por favor. No, pues sabemos, presidenta, y en el sentido de un fortalecimiento importante a un año de su toma de poder. Y también recordar que estar en el poder no necesariamente quiere decir que tenerlas todas consigo, sino que es una cosa que se está construyendo. Está difícil. Veré. Yo que este evento era necesario, salió bien, mostró la fuerza de Claudia y sobre todo no del partido, sino del movimiento como tal. Llega a revitalizar y creo que eso es lo más importante en este momento en el que decíamos que hay piezas clave que dejaron sola a Claudia y creo que son lo mejor porque son piezas pues muy sucias en este momento y que toda esta fuerza sirva precisamente para atender lo que no se ha atendido y para empezar a adentrarnos en estas particularidades del país. Carlos, a la distancia, ¿con qué nos quedamos? Híjole, está complicado. Está como la canción de Marco Antonio Muñiz de Luz y Sombra, ¿no? Por un lado, el fin de semana idílico de Claudia y esta nueva provocación, este nuevo acto de propaganda, y lo que se viene con la marcha esta, que me parece muy pertinente lo que acaba de mencionar Arturo. Entonces, pues seguir en la brega es lo que queda, seguir haciendo la chamba que hay que hacer. Así mero. Y también, pues fin, que al final la presidenta decidió tomarse ayer el día, puso una foto con su nieto, también como para decir, yo quizá no le voy a estar, ¿no?, atendiendo a estas provocaciones, que ha sido como su estilo. Pues muchas gracias a los 4 por esta mesa, que como siempre es un privilegio y es un gozo por lo que a uno le hacen pensar. Muchísimas gracias, nos vamos al comentario editorial.